claro son los dos primeros elementos que aparecen ahí en el recuadro azul. Siempre, los dos primeros elementos. Tenemos que tener nosotros la cantidad de dólares, y el valor contable. Ya con eso tú puedes sacar el precio de costo. Al menos necesitas tener esos dos datos. Y esa información te la va a entregar ¿quién? Te la va a entregar la contabilidad. Anota ahí entonces qué cuestión es necesario para el tema del dólar. Imagina que en la prueba te aparezcan euros. Tú vas a decir, pero nunca los vimos. Y es lo mismo. Es lo mismo. Ahora si te aparecen dólares y euros, lo hacía aparte. ¿Sí? Tú necesitas tener la cantidad de dólares, ¿cierto? Y el valor del dólar que está contabilizado. Esos datos necesitas. Es decir, los primeros dos valores. Los primeros dos valores. Luego, como tú ya sabes la cantidad de dólares, ¿cuántos dólares habían acá en este ejercicio? 800, ¿cierto? 875. Esos son los dólares. En las empresas pueden haber dólares o no. Sí. Y si hay dólares, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros al final del año? Esto se hace todos los meses en todo caso. Se hace todos los meses. Pero ¿qué vamos a tener que hacer sí o sí al final de año para efectos de cierre contable y además cálculo tributario? Valorizar esos dólares al valor del cierre del ejercicio. Y ya todos sabemos que el valor del cierre no es el 31 de diciembre. ¿Cuál es el valor del cierre? Primer día hábil del día siguiente. El primer día hábil de enero, ¿cierto? Del año siguiente. Porque no hay valor del dólar para el 31 de diciembre. Entonces acá nosotros vamos a colocar valor del cierre. Este valor era el del 2 de enero del 2024. ¿Cierto? Ahí ustedes van a encontrar que el valor es 877. Imagínate que en la prueba yo te entrego dólar, 31 de diciembre, te invento un valor. Tú no lo pescas. Tú vas a pescar el primer valor de enero que yo te dé. ¿Ya? El primer día de enero. ¿Y ahí qué haces tú? Mira, fíjate que estos valores son los mismos. Fíjate que esos valores son los mismos. O sea, lo que está arriba en azul es el tema contable. ¿Cuántos dólares hay en la contabilidad? 875. ¿Cuánto vale en la contabilidad? 7 gambas. ¿Cierto? Ahí está, eso es contable. Ahora tú haces el ajuste tributario y dices, ¿cuántos dólares tengo? Los mismos. Los dólares no cambian. ¿Cierto? Pero cada dólar vale 877. Entonces lo que va a cambiar es, fíjense en qué cambian los saldos. Y la diferencia, la sola diferencia entre los saldos contable y tributario son o es la corrección monetaria. ¿Dónde vas a tener el saldo contable? En el balance. Entonces necesitas que te entregue como dato la cantidad de dólares. Necesitas que te entregue como dato el valor del dólar contable. Ese dato lo necesitas. Sí o sí tiene que estar. Sí o sí tiene que estar. Y lo que tú vas a hacer con la cantidad de dólares es ir a buscar el valor del cierre. Y ya sabes que es de enero, el primer día hábil. Lo multiplicas y tienes tu saldo tributario. Luego la diferencia es simplemente la corrección monetaria. Como en este caso, y ojo con eso, porque la corrección monetaria no es siempre un agregado. Como en ese caso el valor tributario es más alto, la diferencia es un agregado. Colócate esa regla ahí. Si el valor tributario acá te da a ti más bajo, la corrección monetaria, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir la corrección monetaria? En ninguna parte. ¿Nadie está aquí escuchando? Chiquillos, si la corrección monetaria, si el valor tributario del dólar es más bajo que el contable, ¿dónde tenemos que colocar la diferencia? Agregados, deducciones, ¿dónde tenemos que ir? ¿Y por qué? ¿No se entiende eso? En agregados dice. Miren, veamos lo siguiente. ¿Cuánto es el valor contable de los dólares acá? 700. ¿El saldo contable cuánto es? 700. 700.000. ¿Y cuánto es el saldo tributario? 767. 700. 67.
767, o sea, el valor tributario es más alto. A la contabilidad, para llegar al valor tributario, ¿le falta o le sobra? Eso. A la contabilidad, para llegar al valor tributario, Ah, le le falta. falta. Como le falta, Agregado. eso es un agregado. Mm, Si el valor tributario, situación inversa, si el valor tributario fuera más bajo, si el valor tributario te da 600 lucas, ¿a la contabilidad le falta o le sobra? Le sobra, y como le sobra, en la RLI tienes que deducirlo, tienes que sacar el exceso. Entonces aquí, ojo con esto, la corrección monetaria del dólar, la corrección monetaria de la moneda extranjera, no es siempre un agregado, sino que depende. Por eso yo te mandé a escribir ahí, si el saldo tributario es más alto, la corrección monetaria es un agregado. Como en este caso, acá tú lo puedes ver, el saldo 767, mientras que la contabilidad en 700 cerrado. Como el saldo tributario es más alto, la diferencia es un agregado. Por el contrario, si el saldo tributario es más bajo, la diferencia ¿qué es? La diferencia es, exactamente, la diferencia es entonces una deducción. Tal cual. Corrección monetaria de una extranjera, corrección monetaria dólar, si el valor tributario es más alto, un agregado. Si el valor tributario es más bajo, una deducción. una deducción. Ojo, no puede ir por una misma moneda. No puede ir por una misma moneda, por ejemplo, tienes dólares. No puedes colocar corrección monetaria dólar en agregado y corrección monetaria dólar en deducción. Porque la cuestión no te sube y te baja nada. ¿Cierto? O es subida o es bajada. Pero sí podríamos tener corrección monetaria del dólar arriba y corrección monetaria de los euros abajo. Porque uno subió y el otro tal vez bajó. Eso sí podría eventualmente pasar. Es difícil que pase, pero podría pasar. Preguntas de la corrección monetaria, que insisto, probablemente en la prueba no tengan que hacerlo, probablemente en la prueba tengan que hacerlo por dos monedas, por otra moneda, pero el tema es lo mismo. Preguntas de esto, chiquillos. El valor contable te lo tengo que dar. Por otro lado, te tengo que dar las notas, la cantidad de dólares, lo que vale el dólar, y ahí tú sacas tienes que tener sí o sí esos tres datos. ¿Cuánto es el valor contable, el saldo? ¿Cuánta cantidad tengo y cuánto vale cada dólar? Otra situación, si uno le puede poner, y esta situación te puede dar la empresa, acá nosotros tenemos que hay 800 dólares, y cada dólar vale 800 pesos. Pero la empresa puede tener 800 dólares a 800 pesos, y puede tener 300 dólares a 850, y puede tener 100 dólares a 810, porque los dólares los puede ir comprando en distintas fechas, Sí. a distinto precio. Entonces imagínate que en la prueba la empresa tenga 4 compras de dólar a distintos precios. Tienes que hacerlo 4 veces separados. 4 veces separados. Pero esto, chiquillos, no se hace separado. ¿Ya? Si nosotros, solamente para entenderlo, que no va a pasar en la prueba, pero para entenderlo, la empresa puede comprar 100 dólares a 800 pesos, después puede comprar, más tarde puede comprar 150 dólares a 815, Sí. entonces va a tener compras a diferentes precios. Tú lo que tienes que hacer para el mundo tributario es, ¿cuántos dólares tienes? Tengo 500 dólares. ¿Cuánto es el valor tributario? Y eso lo multiplicas. El tema parcializado va a estar en la contabilidad. En tributaria se suman todos los dólares que tengas a un único valor. Hola, ya, esto que también es interesante, y esto viene sí o sí. Esto viene sí o sí. Colócate en tus apuntes, ya sé que lo tienes, pero siempre es importante reforzarlo. Que la corrección monetaria de las mercaderías se calcula de la siguiente manera: valor del balance versus costo de reposición. Coloca ahí, corrección monetaria de las mercaderías es la diferencia del valor del balance Ay, pero todo. versus el costo de reposición. El valor del balance siempre va a estar. Y va a estar obviamente ¿dónde? Va a estar en el balance.
Y en las notitas yo te voy a entregar a ti las herramientas para que tú calcules el costo de reposición, o bien la pega va a estar más fácil y te van a dar el costo de reposición. Si, ojo, si en la prueba dice costo de reposición o valor tributario, no se te ocurra hacer cálculos, porque el dato está dado. Y aquí lo que hay que hacer es esto. ¿Cuánto es el valor contable, el valor del balance? El valor del balance, 1,5 millones. Y todos estos cuadritos que están aquí es para llegar al costo de reposición. Si a ti te están dando el costo de reposición, si a ti te están dando el costo tributario, te ahorra todos esos cálculos. ¿Te entiendes? ¿Sí? Adelante. Si te dan el valor tributario de las mercaderías, no hacen ni un ajuste. Lo único que tienes que hacer es comparar valor tributario, valor contable. ¿Ya? Ahora, si te dan la información, tú ya sabes calcular el costo de reposición. Y esto lo hemos hablado varias veces. ¿Cuál es la esencia de esta cuestión? Si las mercaderías vienen del primer semestre, del segundo semestre, de donde vengan, la cantidad de mercaderías por el precio más alto. Esa es la esencia, la cantidad de mercaderías que tengo por el precio más alto. Fíjate bien aquí. Segundo semestre, el precio más alto eran 40 pesos, ese fue el precio más alto que compré. ¿Y cuántas mercaderías tengo? 37.000 unidades. Multiplico y ahí está el costo de reposición. Porque la esencia es la cantidad de mercaderías que tengo, ¿cierto?, por el precio más alto. En el primer semestre es lo mismo, solamente que a ese precio más alto que hay que aplicarle el reajuste, nada más. Te van a decir, el caso te va a decir, oye, tienes 1.000 unidades en bodega, te quedaron 1.000 unidades, 100 vienen del primer semestre y las 900 vienen del segundo semestre. Ya tienes las cantidades por semestre, lo que te falta buscar es el precio más alto. Para el 2023 sí, el reajuste siempre va a ser 2.2 porque es un valor ya que está escrito. ¿Ya? Es un valor que está escrito. En todo caso, esos valores de variaciones, de porcentaje, yo te los tengo que dar. ¿Ya? Porque no es necesario que se aprendan los porcentajes de memoria, pero sí que sepan el procedimiento. ¿Estamos claros con la diferencia de los semestres, no? Porque la cuestión es precio más alto. Si viene del segundo semestre, está más bonito, está más cerquita, está más vigente, el precio no se actualiza. Pero como viene del primer semestre, sí se actualiza por la variación del semestre. ¿Preguntas, chiquillos? Mientras tanto, pues nota el valor y saca una foto. Esto lo vimos ayer en todo caso. Ya la foto está. ¿Preguntas? Ya sabemos entonces cómo calcular el valor tributario, ya sabemos, claro, cómo calcular el valor tributario de las mercaderías y con ello calcular la corrección monetaria. Porque la corrección monetaria es simplemente lo que dije al principio, la diferencia del valor de la contabilidad versus el valor tributario que se va a llamar costo de reposición. Esa es la corrección monetaria. Y que para mercaderías nacionales siempre va a ser un agregado. Por lo que hay en todo caso esa cuestión, podemos repetir siempre. Si la mercadería es nacional, la corrección monetaria siempre va a ser un agregado. Y por esta lógica, porque el valor tributario siempre va a pescar el precio más alto. Entonces, como pesca el precio más alto, el valor tributario va a ser más alto que el contable. Puede ser igual, y la corrección monetaria sería 0, o va a ser más alto. ¿Ya? Nunca vayas a colocar la corrección monetaria de las mercaderías en deducciones, porque ahí no va. ¿Ya? Es solamente un agregado. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Yo tengo como 15, pero no puedo hacer ¿Por la qué prueba. era uno como uno? No me acuerdo. ¿Por qué era uno como uno? Acá me faltó otro tema. Porque era los Anótate esto acá. multiplicado por 2,2. Este valor. Pero te da el reajuste semestral. Sí, sí, porque siempre va a ser 1,2. Sí, pero ¿y el 1,1? Eso es que te da. Él te lo da. Sí, pues ahí está ya el reajuste. Tú lo tenés que sacar. Sí, por el precio más alto, por el 2,2 te da 1,1.
Ahí está escrito lo que tienes que hacer con los montos. La diferencia del impacto en la RLI. El valor contable y el valor tributario tiene impacto en el CPT. El financiero se saca para dejar en cero la cuestión y se agrega o se repone el valor tributario. ¿Ya? Entonces los valores a que tú llegues tienes que hacer eso. En el RLI un agregado siempre es el nacional y en el CPT se descuenta lo financiero y se agrega siempre lo tributario. Eso es regla. Hasta aquí nosotros habíamos quedado ayer. Hasta aquí habíamos quedado ayer, ¿cierto? Sí. Ahí en pizarra en todo caso está ya descrito qué es lo que hay que hacer con cada uno de los valores. En ambos casos, en todo caso, cuando es normal o cuando es acelerado, porque para tributaria siempre la vida útil la fija el servicio social. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que la acelerada va a ser un tercio no más que la normal, pero ambas vidas las fija el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Solo para contabilidad uno le puede colocar una vía distinta. Solo para contabilidad. En tributaria, la vida útil de los activos, ¿quién la define? El servicio. El servicio de impuesto interno. Cuando a ti te pregunten, oye, dame una diferencia de la depreciación tributaria y contable, ahí tienes una. La vida útil. La vida útil tributaria la define sí o sí el servicio de impuestos internos, sea la vida normal, acelerada un décimo, un tercio, la que sea, te la define el servicio. Mientras que la depreciación contable, la vida útil la define la empresa. ¿Ya? La empresa, y muchas veces las empresas pequeñas que hacen van y miran la tabla igual del servicio. Esto va a quedar arriba cargado de lava para que ahí puedan cortar las fotos y tengan espacio para hacer. Chiquillos, preguntas del activo fijo. Preguntas del activo fijo, chiquillos. Procedimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y con esto ya todos sabemos el camino. Tenemos que tomar el costo del activo, reajustarlo por el mes que nos dice, sumar el reajuste al costo y cuando te pide el 33 bis, aplicar el 6% a la suma de esa cuestión. Costo más reajuste, valor actualizado. A ese valor se le aplica el 33 bis. Como el 33 bis es una rebaja que se descuenta el impuesto, no se puede depreciar. Y como no se puede depreciar, se resta el 33 bis acá para determinar un monto depreciable más bajo. Fíjate bien que el costo es de 15.300.000, pero el valor a depreciar es de 14, es más bajo. ¿Por qué es más bajo? Porque el 33 bis no se puede depreciar. Si tú el 33 bis lo deprecias, lo estás llevando a gasto. A la RLI lo estás deduciendo de la RLI. Pero el 33 bis ya es una rebaja. Entonces no lo puedes rebajar dos veces. ¿Ya? Por eso el 33 bis no está dentro de la depreciación. Porque el 33 bis ya es una rebaja en sí mismo. Y el resto es historia conocida. Dividirlo por la vida útil total y multiplicarlo por la vida útil consumida. ¿Preguntas? ¿Todos tienen claro el tema del activo fijo? ¿Se puede colocar en la prueba entonces 3 activos fijos? No. ¿Y las empresas tendrán solo un activo fijo? No. Si al departamento de adquisiciones se le ocurre hacer una compra de activo fijo, ustedes le van a decir, no, con lo que tenemos estamos bien. No, pero vamos a tener tiempo para hacerlo.
Fíjense bien que uno se está acostumbrando a esto, pero pongan atención. Eduardo, pongan atención. Fíjense que nosotros nos estamos acostumbrando y pocas veces sale esa pregunta de que acá nosotros tenemos un activo que es nuevo. Pero tú vas a llegar a una empresa donde la empresa ya tiene activos fijos que tienen 5 años para atrás. Entonces, ¿cómo será la depreciación de activos que ya tienen una vida, una historia? ¿Cuál es el precio que se tiene que tomar en cuenta? ¿El costo según factura? ¿El valor neto del año pasado? ¿Qué es lo que se hace? Porque no siempre vamos a llegar a una empresa donde tengamos los activos nuevos. ¿Cierto? El año pasado yo me acuerdo que con ustedes yo vi el tema de los activos fijos de años anteriores. ¿Cierto? ¿El activo intangible se le puede aplicar el crédito 33 bis? Anoten ahí, el intangible no aplica el 33 bis. Ni siquiera uno creado. El 33 bis es para activos inmovilizados materiales. ¿Ya? Activos Profesor, ¿el activo intangible se puede depreciar de forma acelerada? El activo intangible No sé. no. Porque donde aparece la depreciación acelerada habla solamente de activos fijos, del inmovilizado material. 4. Las cuentas comerciales, que esta es la nota 4, las cuentas comerciales corresponden 100% a deuda con proveedores. Ese dato que está ahí es solamente para el dato, un dato informativo del CPT. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú realices tu CPT, esa deuda es 100% exigible, por tanto esa deuda la tienes que restar de tu CPT. ¿Ya? En realidad no se resta del CPT, se resta del cálculo para llegar al CPT. 5. Multas fiscales. Esto es lo que dice la nota 5, eso es lo que deberíamos hacer. El valor histórico, el valor nominal, 700 lucas se pagaron. ¿Cuándo se pagaron? En mayo. El reajuste de mayo a diciembre, sumas el reajuste al valor nominal y tienes un agregado en la RD. ¿Preguntas con eso? No. No entendí. ¿El punto 5? Sí. Nosotros, pongan atención, nosotros dentro de la empresa tenemos pagos de multas fiscales. El servicio vino y dijo, oye, ¿sabes qué te pasaste mal? ¿Puede pasar o no? Sí. Se encontró algún formulario atrasado, alguna diferencia de impuestos y dijo, ¿sabes qué? Tienes que pagar una multa. ¿Le pueden cobrar multa a la empresa? ¿No? Sí. Le pueden cobrar una multa. Entonces el fisco vino y te cobró una multa. Ahora bien, ¿esa multa es necesaria para la empresa? No. Nunca. Distinto es que sea obligatorio pagarla. ¿Pero la multa es necesaria? No. Sin embargo, sea necesario o no, desde el punto de vista, de cualquier punto de vista, la contabilidad que dice, la multa fiscal es gasto. Porque la pagaste y esa plata no te vuelve nunca más. Entonces, la multa fiscal es gasto. Para la contabilidad es gasto. Entonces está dentro de tus pérdidas. Y la norma tributaria dice, esa pérdida me molesta ahí, porque no puede estar en pérdida. Tenemos que sacarla de pérdida. ¿Y cómo la vamos a sacar? Agregándola. Pero tenemos que agregar el valor reajustado. Es decir, ¿cuánto pagaste de multa? 1.000 pesos, 100 pesos, 700. Eso fue lo que pagué. Pero lo pagué en un mes distinto a diciembre. Entonces tienes que reajustar por la variación del mes de pago a diciembre. Y aquí lo que hicimos fue, ¿cuánto se pagó en multas? 16.000. 700 que están acá, tienes que estar acá. Y en efecto, aquí está. La columna de pérdida. Para la contabilidad son pérdidas y no hay ningún problema en la contabilidad. Porque la contabilidad no se preocupa si eso es bueno, sano, si se te quemó la empresa, no está bien. La contabilidad lo que hace es registrar lo que ocurrió. Sea bueno o malo lo que ocurrió, el contador lo que tiene que hacer es registrar. Ahora, el analista tributario va a decir, oye, ¿sabes qué? Esas 700 lucas me molestan. La norma me dice agrégalos a la RLI, pero no puedo agregar las 700 lucas. Tengo que agregar las 700 lucas con su reajuste, porque su valor cambió. ¿Ya? ¿Y de qué depende el valor que haya cambiado? Del mes en que se haya pagado, no desde el mes que se haya cursado. Esto fue lo que coloqué en la guía y para que no nos confundamos.
La multa fiscal te la cursaron en enero, pero la pagaste en diciembre. ¿Hay que reajustarla? No, porque el reajuste se da desde el mes de pago. ¿Ya? Desde el mes de pago. Preguntas, chiquillos, con la multa fiscal, que es un tema que aparece siempre, ¿ah? Y uno ya tiene como esta cuestión de, como aparece siempre, y es lo más clásico, uno ya asume que ya todos lo saben. Pero puede ser que no todos lo saben. Nunca se paga una. Pregunta con las multas fiscales. Son un gasto que no son necesarios para producir la renta, no tienen aptitud para generar renta. Mientras más multas fiscales te cursen, más plata vas a ganar. No está esa relación. Profesor, una consulta. Siempre nosotros vemos multas fiscales, pero siempre se habla del cuando se cursa y cuando se paga. Que yo sepa, cuando pasa eso, que ustedes le dan una multa el día 1 de enero y la paga el 31 de diciembre, todo ese tiempo sería con reajuste. Claro. ¿Y por qué nunca lo hemos visto así? Porque nosotros estamos viendo el valor de pago contable. Y cuando Por yo eso lo pagué, ya tiene el reajuste incluido. Pero nosotros lo vamos a reajustar del pago a diciembre. Distinto es cuando me lo cursan a cuando yo lo pago. Por eso, pero es que el asiento contable, cuando uno lo paga, tiene que reconocer los intereses aparte. Entonces ese dato va a estar en contabilidad. ¿Cuánto pagué? La multa era de 500 lucas. Pero como lo pagué tardíamente, reajuste de intereses 200 lucas. Entonces, ¿cuánto pagué? 700. Ahora ese nuevo valor que ya está reajustado lo tengo que reajustar a diciembre. ¿Ya? Es buena la cotación y todo eso. Porque obviamente si la multa me la cursaron en el año 2000 y la vengo a pagar en el año 2024, me van a reajustar esa multa. Pero ¿cuánto pagaste ahora? Es el valor que tenemos que reajustar. ¿Ya? El valor que se pagó con multa y reajuste incluido. Todo realmente ¿Mm? porque al fin y al cabo, siempre todas las multas son con reajuste. Nunca he pagado una multa. Ahí está la información del dato 6. ¿Sí? Que el dato 6 de que hablaba de la indemnización por daño excedente, lo hablamos ayer. Ayer fue una de las últimas cosas que alcanzé a hablar. Color humilde. Nadie, ¿cierto? O no es más o menos normal que una empresa se dedique a que le rompan sus activos. ¿Cierto? No es sano pensar que una empresa se creó para que le queden su inventario. Entonces, cuando pasa alguna emergencia y le indemnizan, esa indemnización, por su naturaleza, es un ingreso no rentable. ¿Cierto? Hasta el monto de los activos que fueron dañados. Si a ti te quemaron el computador y el computador costaba 600 lucas y te dan a ti 1.000.000 de pesos, ¿cuánto es no renta? ¿Cuánto es no renta si tu computador costaba 600 lucas? 400. ¿Cuánto es no renta? El monto de la... Uy, yo lo el veo. monto del bien es el no renta. Tu activo, tu computador, tu celular, ¿cierto? Cuesta 600 lucas y a ti te indemnizaron por 1.000.000 de pesos. Las 600, ¿Cuánto es el monto que constituye renta? los 400. ¿Sí? No, pues, los 400. Lo que te sobra. Sí, Eso, pues, muy bien. solo 400. No renta hasta el monto del activo. Y si te dan algún tenta, alguna diferencia, eso es renta. Sí. En este caso no sabía. No, pues no se agrega. No se agrega. En ninguno de los dos. En este caso no sabía cuál era el monto por el que estaban indemnizando. Entonces, es por el total vehículo que... Le van a hacer un cariño. Ahora, el punto de aquí, Todo el ingreso. Como en el ejercicio no te dice el monto del activo que fue dañado, tú vas a entender que todo el ingreso es no renta. ¿Ya? Ojo con eso, pero ya estamos claros. Yo les puedo poner un ejercicio donde sea diferente el tema, pero ya estamos claros que si el activo, yo te doy en las notas, oye, nos quemaron un activo, un vehículo, nos chocaron una camioneta, pérdida total, el cual tenía un valor tributario de 2 palos, y a ti te indemnizaron por 5 millones, 5 millones, ¿es todo no renta? No. Hasta 2 millones no renta, y los otros 3 millones son renta. ¿Cierto? Acá, como todo era no renta, y está en ganancias, pero no tiene que tributar por su esencia, porque es no renta.
Y como no renta, no tiene que tributar. Si es renta, tiene que tributar. ¿Se entiende, no? Pongan atención acá adelante, chiquillas. Si es renta, el ingreso tributa. Si es no renta, el ingreso no tributa. Como acá todo es no renta, el ingreso no tiene que tributar. Sácalo de tus ganancias. Si en el balance está en ganancias, está aumentando tu utilidad, ¿cómo lo saco de las ganancias? Deduciéndolo. Ahí hago el efecto cero. En contabilidad está aumentando las ganancias y en la RLI tiene que estar descontando. Y ahí se hace efecto cero. No se te vaya a ocurrir agregarlo. Porque en la contabilidad está aumentando como ganancia y en la RLI si lo agregas lo duplicas. ¿Ya? ¿Cómo hago efecto cero? Siempre, chiquillos, miren, si la cuestión está en pérdida, ¿cómo hago efecto cero? Tomando el mismo monto. Agregándolo. Por eso las multas fiscales que están en pérdida, las saco de pérdida. ¿Cómo las saco? Agregándolas. Ahora, si el ingreso no renta está en ganancia, ¿cómo hago efecto cero? Deduciéndolo. Tengo que hacer el efecto contrario, porque todos sabemos que las pérdidas restan y las ganancias suman. Entonces la RLI es lo contrario. 7. Corrección monetaria del CPI. Eso también es hablado, retocado, ¿cierto? Yo a ti en la guía te di el primer valor que dice CPT al 31 de diciembre del 2022. Y esto es igualito que la cuenta RUT. Tú ayer terminaste con tu cuenta RUT con un saldo de 50 lucas y hoy día ¿con cuánto lo hiciste? Con 50 lucas. ¿Cierto? Porque el saldo final de un periodo es el inicial del otro periodo. Como tú estás haciendo la renta líquida del 2023, yo te di el capital del 2022, pasa un día más. Entonces, el final de un periodo es el inicial del otro periodo. ¿Se entiende, no? Entonces, ese valor inicial tú lo reajustas por la variación anual. ¿Y qué dice la tablita? Dice arriba, capital inicial. Ya no se te vaya a ocurrir pescar el dinero. Tienes que pescar el que dice capital inicial, porque esa variación considera los valores que vienen de años anteriores. Que para el 2023 es 4.8. Sin embargo, en la prueba yo te tengo que dar esos porcentajes. De requerirlos, obviamente. ¿Ya? De requerir. Luego, ¿cómo calculamos la corrección? Monto del CPI por el reajuste. ¿Cierto? Por el porcentaje. Hola. Y siempre la corrección monetaria del CPI es una deducción. Es una deducción. Eso aparece en el artículo 32 de la ley de la renta. Colócala ahí también en la ley. Artículo 32. ¿Por qué es una deducción? Porque estás reajustando un pasivo. El pasivo es deuda. Como tu deuda se encarece, ¿cierto? Tu deuda sube, la diferencia de valor es pérdida para la empresa. Y por eso que la RLI la deduce. ¿Ya? Porque esa pérdida no está en balance tampoco. Esto es igualito que los créditos de hipotecaria. Tú partiste pagando una cuota de 300 lucas y ahora tu cuota en cuánto va? 400, 500. La diferencia es solo reajuste pérdida. No perdí la primera parte. Hasta los 5 millones. ¿Ya? En la guía, mire, veamos la nota 7. ¿Qué dice la nota 7? ¿Qué dice la nota 7? La empresa tiene un CPT al año pasado de 5 palos. Entonces nos está dando el valor del año pasado. ¿Nosotros qué hacemos? Como me dio el valor del año pasado, yo confío en ese valor del año pasado es el mismo valor, pero para el principio de este año, 31 de diciembre del 2022, ¿cierto? Navidad y todo el tema, un día después, 1 de enero, y cambió el año. Ese capital que terminamos el año pasado es el mismo con el que partimos este año, ¿cierto? Entonces, ese valor, porque aquí no hay que sumarlo, no hay que hacer nada, yo solamente lo coloqué como dato informativo. Es ese valor el que se toma, se le aplica la variación anual. ¿Cuál variación anual? Esta. La que dice aquí arribita capital inicial. Hasta diciembre. Y ahí, es 4,8. ¿Sí?
Entonces, acá no hay que sumarlo, se entiende que yo lo anoté como referencial, no, pues el valor del año pasado es el inicial de este año. Ese valor se reajusta, porque con ese capital nosotros partimos. Ahora, ese capital, ¿en cuánto se encareció? En 240 lucas. ¿Cuánto es tu CPI actualizado? 5.200.000. Solo la corrección monetaria se deduce en la RDI y luego el capital reajustado forma parte de la razonabilidad. ¿Preguntas? El dato del CMI te lo tengo que entregar, ese también es un dato dado. ¿Por qué? Porque la empresa no es que te lo vaya a dar. Entonces la empresa tiene que decir, oye, ¿me puede entregar el CNT que declaramos el año pasado? O tú indagando en la página del servicio vas a ir a ver qué valor declaró la empresa el año pasado. El valor del CPT que declararon el año pasado es tu CPI para este año. Porque el CPT, ¿con cuánto terminaste? Es lo mismo con lo que partiste. Y cuando tú calcules el CPT de este año, va a ser el inicial del otro. ¿Ya? Luego viene una serie acá de los que aparecen ahí, pueden haber muchos más. Una serie de gastos especiales en gastos generales. ¿Cuál es el primer gasto? Gastos sin respaldo. Clásico también. Esto uno, el Excel va a quedar arriba. Esto es uno de los que da más pega en la práctica. Porque uno en la parte académica se acostumbra a que te lo den. A ti te dicen, oye, en gastos generales hay 100 lucas sin respaldo. Oye, en gastos generales hay un 3% del valor sin respaldo. Si tú tienes que hacer una operación simple, lo calculas. Pero en la vida real, ¿cómo llegamos a ese valor? Inspeccionando y verificando las imputaciones que tenga la cuenta gastos generales. Y la cuenta gastos generales va a ser una sábana de información. Y tú tienes que ir revisando, ¿cierto?, los valores más representativos y ir haciendo una muestra. Y vas tú a determinar qué valores o qué imputaciones de esa cuenta no tienen respaldo. Tú tienes que ir pidiendo esa documentación. Acá en este caso te dicen que hay 400 lucas. No sé si no lo veo. Ahí hay 400 lucas que no tienen respaldo y esas 400 lucas están contabilizadas en abril. Como dato ahí. Como dato. Anótate esta cuestión y como dato referencial. Realizar siempre los movimientos de diciembre. ¿Por qué? Porque como es final de año, necesitamos cuadrar. Y el contador necesita cuadrar. ¿Cierto? Para el tributarista entonces sabe que los registros con fecha diciembre son de ajustes rápidos. El terror. La utilidad no nos da lo que queríamos dar, no nos dio mucho, nos dio un poco, empiezan a utilizar gastos generales. Y hay veces, ocasiones que hasta gastos generales tienen saldo acreedor. Y eso porque ya leyeron no uso nada que ver a la cuenta. Acá hay 400 lucas que no tienen respaldo. ¿Qué dices tú? Si no hay respaldo de esas 400 lucas, ¿yo puedo rebajar esas 400 lucas como gastos? No las puedo rebajar. ¿Por qué? ¿Qué requisito del artículo 31 no cumplen? Que no tienen documentación fehaciente. No puedo acreditar la naturaleza, la efectividad, la aptitud del gasto, no puedo acreditar nada. Es un gasto inventado, que se da, por supuesto, con los fondos por rendir también. Acá lo mismo, monto, ¿cuál es el mes? Abril, la variación de abril a diciembre 2.6 se reajustó y ese es el monto reajustado. Ahora ese monto se agrega porque es rechazado y luego se deduce porque tributa aparte. ¿Quién lo tributa? Como son gastos sin respaldo, ¿sabes tú a quiénes benefician esos gastos? No, no tenemos idea. Y como no tenemos idea, ¿nos vamos a poner a inventar? No, la empresa. La empresa. Si nosotros sabemos que un gasto sin respaldo beneficia a alguien, ese alguien lo tributa. Si nosotros no sabemos a quién beneficia, ¿quién lo tributa? La empresa. La empresa, y se acabó. Acá existe también gastos de automóviles, que en este caso los automóviles son del socio. Por su naturaleza, los gastos de automóvil son gastos que no son aceptados, ya que los automóviles no se entienden como vehículos de trabajo.
para que un automóvil sea un vehículo de trabajo, tiene que estar a nombre de la empresa y tiene que tener una autorización del director regional. ¿Ya? En este caso no aplica porque el auto es del socio. Al auto, el socio le hizo la mantención, algo pasó, 900 lucas le costó el arreglo y lo pagó con las cuentas de la empresa. ¿Ese gasto es necesario para la empresa? No, pero lo pagó la empresa. ¿Ese gasto beneficia a alguien? Sí, pues al socio. Entonces, ¿qué lo tiene que tributar? El socio. El gasto, 900 lucas, se reajusta por el mes en que se pagó. Luego el gasto lo mismo, se agrega y se deduce. Todos los gastos que tengan tributación aparte se tienen que agregar y deducir. ¿Por qué? Se agregan porque son rechazados y se deducen porque tributan por otro lado. Por eso que la ley tiene que quedar con efecto cero. Multa a proveedores. ¿Son necesarias las multas a los proveedores? Aquí hay un tema especial. Nosotros nos vamos a regir por la regla general. Porque de repente hay multas que se cobran por simple naturaleza en giro. A las constructoras sí o sí se les cobra multa. Pero acá, las multas a los proveedores. ¿Es necesario que el proveedor me cobre multas? ¿Es necesario para yo crecer, avanzar, que me cobren multas? No. Por tanto, la multa no tiene aptitud para generar renta. Si me cobran más o menos multas, no voy a ganar más o menos plata. La multa no tiene aptitud para generar renta. Por esa razón, la multa va a ser un gasto entonces rechazado. Ahora bien, esta multa, ¿a quién se le paga? ¿Al fisco o a un privado? Privado. El proveedor, en este caso, lo vamos a entender como un privado. Porque si el proveedor es un fisco, o es el fisco, digamos, tiene el tratamiento de multa fiscal. Pero acá, como el proveedor no es fiscal, vamos a entender como una multa privada. Y yo ya hablé de las multas. Hablé de ese tratamiento de las multas. ¿Qué hay que hacer aquí? Se reajusta la multa, pero como se pagó en diciembre, el reajuste es cero. Se agrega porque es rechazado y se deduce porque tributa aparte. ¿A quién benefició la multa? A Moya. A nadie. Por eso tributa la empresa. Con eso, fíjate bien, no hay más. El punto 9 es de total comprensión de todos, porque es el reajuste de los PPMs, que corresponde a un agregado a la RLI. Eso es lo que dice explícitamente el artículo 29. Tu PPM vale más plata, entonces agrégalo a la parte de la red. Con eso ya están todos los cálculos tributarios. Deberíamos llegar a la RLI en unos 20 minutitos más. 8:20, ¿cierto? ¿Qué hora del recreo? Ahí ustedes deberían llegarme la RLI ya hecha. Si necesitan ver esto de nuevo, lo bajan, lo suben, le sacan una foto y arman ustedes la RLI porque ya tienen todos los cálculos listos, no hay que hacer otro cálculo. ¿Ya? Así es que ahora a trabajar. ¿Ya?